Hoy hablaremos de cómo emigrar a los Estados Unidos. Estas son diferentes maneras que usted puede lograr para estar aquí viviendo permanentemente en los Estados Unidos y finalmente lograr la tan anhelada residencia permanente o Green Card. Estaremos en este video especialmente observando y analizando cuáles son los diferentes caminos para poder llevar a cabo este proceso. Hemos logrado la posibilidad de este video y también el interés en este video es porque muchas personas nos han preguntado cómo lograr emigrar a los Estados Unidos. Diariamente es una de las preguntas que más nos hacen, pero las personas, la mayoría de las personas que hacen estas preguntas, pues no tienen la idea clara de cómo lograr esa posibilidad, cuál es el camino correcto para lograr tener esa residencia permanente. Entonces vamos a ir paso a paso, pues dándoles a ustedes a conocer cuáles son estos criterios que se tienen, cuáles son estos caminos que usted puede tomar para lograr finalmente la Green Card. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Les habla su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Dale like a este video porque es un material importantísimo para ti, para tu familia, para quien lo pueda necesitar. Precisamente vamos a hablar de una de las preguntas que día a día nosotros recibimos más frecuentemente a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, y es ¿cómo puedo emigrar a los Estados Unidos? Entonces es una pregunta bastante compleja porque el cómo emigrar a los Estados Unidos depende de las características particulares de cada caso. Es decir, usted como tal es una persona diferente a esta otra persona. Es decir, que cada uno de los casos tiene que analizarse de manera minuciosa y de manera bien detallada para efectos de finalmente lograr una posibilidad de esa respuesta. Esa respuesta básicamente entonces depende de las características, depende de los intereses y también depende si usted satisface los requisitos de elegibilidad para uno de los caminos que vamos a mostrarles aquí a través de esta exposición, de esta presentación, que usted pudiese satisfacer dichos requisitos de elegibilidad de acuerdo a ese camino específico que usted debe tomar para lograr esa residencia permanente. Es por ello que esta pregunta es compleja, pero finalmente ustedes van a tener mucho más claro el camino para lograr esa posibilidad de esa residencia permanente hacia los Estados Unidos de América. Es decir, que la primera pregunta tendría que ver con la diferencia entre las visas de no inmigrante por un lado y las visas de inmigrante por otro lado. Es decir, que las visas de no inmigrante pues tienen que ver básicamente con que a mí no me dan la residencia permanente. Esa es la primera columna que nosotros estamos viendo al lado izquierdo de la pantalla en donde dice no inmigrante, es decir, no me da residencia permanente, pero por otro lado las visas de inmigrante sí me dan la residencia permanente. La otra reflexión es que estas visas de no inmigrante me permiten vivir aquí en Estados Unidos con muy contadas las visas que me permiten vivir aquí en Estados Unidos de manera temporal. Por ejemplo, la H1B, la E2, la O1, en fin, varias de estas visas me permiten estar aquí de manera temporal y vivir en realidad pues en los Estados Unidos, pero siempre teniendo la intención de regresarme a mi país de origen. Por ejemplo, la visa de estudiante, pero no es el caso de la visa de paseo o de turista, en donde usted tiene un objetivo principal, es venir al paseo, venir al turismo específico y regresarse de inmediato. Es decir, prácticamente no podría vivir aquí en los Estados Unidos. Pero por otro lado, las visas de inmigrante me permiten no solamente obtener esa residencia permanente, sino vivir aquí en los Estados Unidos de manera permanente aquí en este país. También las visas de no inmigrante no me permiten el objetivo de lograr la ciudadanía americana, pero por su parte, las visas de inmigrante sí me conducen a esa posibilidad de aplicar a la ciudadanía americana siempre y cuando yo satisfaga los requisitos de elegibilidad como tal. Ahora, otra reflexión es que yo puedo invertir, puedo trabajar, puedo estar aquí de manera temporal haciendo esas actividades, pero también puedo hacer las mismas actividades, invertir, estar empleado, es decir, estar haciendo mi vida entera aquí en los Estados Unidos
de manera definitiva, no es temporal, de manera definitiva, pero puedo viajar con una visa de no inmigrante también, como una visa E2 de inversionista, de no inmigrante, también de una visa de estudiante, en fin, todas estas visas me permiten salir, pero de manera muy restringida, es decir, tengo que regresarme y pues estar aquí de manera temporal como lo indica esa visa en particular, pero por otro lado, las visas de inmigrante pues me van a permitir estar aquí fuera de los Estados Unidos, también puedo estarlo y puedo viajar constantemente, es decir, siempre y cuando con mi residencia permanente no esté más allá de 6 meses, porque si estoy más de 6 meses, menos de un año, tengo que pues estar pues pensando en que cuando regrese voy a ser sujeto de admisión cuando ingrese por un puerto de entrada. Y si salgo más de un año, pues tengo que estar con un permiso de reingreso para venir acá a los Estados Unidos. ¿Pero qué es una residencia permanente? Una tarjeta verde o residencia permanente o Green Card es oficialmente esa tarjeta que me permite vivir aquí permanentemente, vivir, trabajar y estar en los Estados Unidos. Así que los pasos que debe seguir usted para solicitar esta residencia o tarjeta verde varían, como les expresaba anteriormente, dependiendo de los criterios de su situación individual y de sus criterios de elegibilidad para esa visa en específico, si lo satisface. Y las categorías de elegibilidad, pues que les expreso, tienen que, pues, ustedes analizar en cuál categoría de elegibilidad se encuentran ustedes, se hallan, y que así entonces ustedes puedan encontrar la categoría exacta de acuerdo a sus características y se adapte a su situación migratoria. Investigue entonces antes de hacer todo este trámite con su abogado de inmigración para que finalmente usted pueda lograr un sueño americano de manera idónea. Pero como les hablaba, la residencia permanente, ¿cómo puedo solicitarla? Está pensando pensando en una residencia permanente, está pensando más allá. Eso es muy bueno, pero usted tiene que averiguar si es elegible y para ello tengo que saber las clasificaciones y saber de qué forma puedo lograr esa residencia permanente, la cual tiene muchos caminos, como lo vamos a analizar posteriormente. Ahora bien, mientras que usted está aplicando para esa residencia permanente, entonces usted puede vivir en los Estados Unidos siempre y cuando usted haya tenido un estatus legal, haya habido una disponibilidad de visa, etc. Tiene que tener en cuenta también actualización de sus direcciones respectivas, donde usted resida aquí en los Estados Unidos. Si usted se muda, usted tiene 10 días para usted lograr actualizar esta dirección a USCIS. De lo contrario, usted puede tener problemas con la agencia federal. Los tiempos de procesamiento, cuánto dura desde que yo inicio ese proceso hasta el final, dependen de qué tipo de visa usted está llevando a cabo. Nosotros pues le aconsejamos a usted que usted tenga en cuenta, dependiendo de la clasificación, bien sea familia, empleo o inversión, usted esté pendiente de cuál es el tiempo de procesamiento. Existe una página web que la hemos mencionado en otros de nuestros videos para que usted vea el tiempo de procesamiento, sobre todo en los lives. Cuando hacemos los lives, nosotros vamos a tener en cuenta allí cuándo es que va a lograrse la aprobación de nuestra visa de inmigrante y residencia permanente posteriormente. Entonces, si usted necesita viajar, es decir, salir de los Estados Unidos, como les expresaba anteriormente, usted tiene que tener ese documento Advance Parole antes de que usted viaje, es decir, ese permiso de reingreso para que usted conserve su residencia permanente. ¿Pero qué significa finalmente emigrar a los Estados Unidos? ¿Qué es eso de que todos los días nos dicen cómo emigrar a los Estados Unidos, abogado? Primero que todo, usted emigra a los Estados Unidos a través de una visa de inmigrante. Es un poco redundante, pero tenemos que ser claros porque existen dos tipos de visas: visas de inmigrante, visas de no inmigrante. Usted inmigra a los Estados Unidos a través de una visa de inmigrante. Inmigrar a los Estados Unidos, ¿qué significa? Reubicarse permanentemente mediante la obtención de una tarjeta de residente aquí en los Estados Unidos de América. Una tarjeta de residencia le permite a usted, como empleado, estar aquí en los Estados Unidos sin ninguna restricción y puede renovarse indefinidamente cada 10 años. También proporciona un camino hacia la ciudadanía. Todo eso es un resumen de lo que expresábamos anteriormente. Pero de igual manera usted tiene que tener en cuenta de que si usted no tiene esos criterios de elegibilidad que satisfagan una visa de inmigrante, hasta allí llegó su camino, su posibilidad del sueño americano para poder obtener una residencia. No, usted tiene que analizar a través obviamente de su abogado
si usted pudiese inmigrar en el futuro a través de una visa de no inmigrante. La respuesta inicialmente en principio es no, porque la intencionalidad es venir aquí a los Estados Unidos de manera temporal, no con una intencionalidad de venir aquí permanentemente. Pero sin embargo, pese a esta respuesta tan tajante, recuerde que muchas personas comienzan con visas temporales como visas de F1, J1, O1, H1B, etcétera, antes de obtener su residencia permanente. Vamos a ver el ejemplo de la O1. Es una visa que en realidad puede tener doble intencionalidad. A pesar de que está usted aquí en Estados Unidos, usted puede, a través de esa visa de no inmigrante, pues mejorar sus habilidades excepcionales para después saltar a la EB1, ¿no? También puedo estar aquí con otros tipos de visas de no inmigrante y puedo mirar a través de la H1B, que es una visa de empleo, mirar la posibilidad de un empleo permanente a través de una EB2 o una EB3. Si actualmente no califica usted para una visa de inmigrante, entonces piense entonces si esa visa temporal que usted tiene, ese estatus temporal, podría ayudarlo para lograr sus objetivos de inmigrante. Consulte entonces siempre a un profesional para que lo guíe exactamente cuál es el camino. ¿Está listo usted para emigrar? Pues primero asesórese de un profesional. Ese es el primer paso que debe hacer. Averigüe con esa persona si usted es elegible para una tarjeta de residencia basada en matrimonio, basada en la familia, basada en el empleo, basada en las habilidades excepcionales o en la inversión quizás. Existen diferentes tipos de visas de inmigrante, como les decía al principio del video. Para emigrar a los Estados Unidos deberá entonces usted averiguar cuál es esa clasificación que se adecúa a sus cualidades. Por ejemplo, es probable que usted solo pueda emigrar si califica para una de las siguientes visas de inmigrante. Una de ellas basadas en la familia a través de una de las categorías familiares que van de la 1 a la 4 o a través de un matrimonio o a través de su hermano, a través de su señora madre, etc. También visas basadas en el empleo, bien basadas en el empleo de la EB1 a la EB5, también basadas en el empleo que son de no inmigrante y saltan a la de inmigrante también, pueden ser esas posibilidades. Visas de carácter humanitaria que son bastante difíciles de obtener, visas de la lotería de visa, de la lotería de diversidad que en este momento están vigentes y también visas, por ejemplo, para residentes que llevan aquí hace mucho tiempo en los Estados Unidos como estas de registro y otras tantas que existen, pues que obviamente por el tiempo no podríamos tocarlas en este video tan importante. Las tarjetas de residencia entonces, la mayoría son basadas en la familia y en el empleo porque son las opciones más utilizadas. Ustedes tienen muchas posibilidades aquí de emplearse. Tenemos videos aquí en donde nosotros les explicamos cómo lograr la posibilidad de ese empleo, cómo lograr la posibilidad de usted buscar alternativas para lograr esta posibilidad de inmigrar aquí a los Estados Unidos. Las tarjetas de residencia, por su parte, es decir, cuando se basan en la familia, pues la mayoría de ellas son ciudadanos estadounidenses o residentes que piden a sus familiares, bien sea inmediatos o de las categorías que les mencionábamos anteriormente. Estos miembros de la familia se pueden pues, optar por esta posibilidad si son cónyuges, viudos, viudas, hijos, padres, hermanos, pero las reglas varían realmente dependiendo de sus características y dependiendo si el patrocinador, si la persona que está peticionándolo a usted es un ciudadano o un residente permanente. Eso es muy importante también tenerlo a cabo, tenerlo en mente y que ustedes repasen este video poco a poco para que ustedes se vayan dando cuenta cuáles son los aspectos que deben tener en cuenta para poder emigrar a los Estados Unidos. Las basadas en el empleo, por su parte, muchos inmigrantes llegan aquí a los Estados Unidos basándose sus visas en el empleo, pues que se emiten a través de 5 categorías de la EB1 a la EB5. Esto depende si usted tiene habilidades excepcionales en la EB1, si usted tiene un empleador potencial, podría ser la EB2 o la EB3, si usted tiene unas características excepcionales y tiene un plan de trabajo excepcional, podría ser la EB2 de interés nacional. También la EB3 basadas en el empleo, bien sea cualificado o no cualificado. La EB4 si usted es una persona que está enfocada a una profesión como pastor de la iglesia. También la EB5 si es un inversionista. En fin, hay muchas variantes de estas visas, como les expresaba anteriormente. Otros tipos de residencia, pues ya la habíamos mencionado, carácter humanitario, lotería de visa,
etcétera. Los documentos de autorización de empleo, ahí tienen ustedes que clarificar bien este aspecto porque hay personas que confunden el hecho de que usted tenga una tarjeta verde, una residencia permanente, lo confunden con un documento de autorización de empleo. ¿Cuándo me llega mi documento de empleo? ¿Cuándo me llega mi licencia de empleo? Y esto piensan las personas que ya es estar aquí de manera legal, especialmente las personas asiladas o que están en un proceso de asilo, piensa que cuando les llega su permiso de trabajo ya consiguieron su residencia permanente. Y no es así. De ahí sigue otro proceso largo para poder obtener su residencia permanente. Así que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Este ha sido un excelente video, diría yo que uno de los más importantes para que ustedes lo tengan en cuenta, lo compartan, porque la pregunta número uno que siempre nos están haciendo es ¿cómo emigrar a los Estados Unidos? ¿Cómo emigrar? Tengo que tener en cuenta cuál de las clasificaciones existentes se puede adecuar a mi situación específica, si bien sea de carácter de no inmigrante o de carácter de inmigrante. Así que les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Siempre dispuesto a atender sus consultas. Obviamente todas estas consultas tienen sus costos respectivos. Ustedes nos contactan y nosotros les daremos la información pertinente para que ustedes agenden su consulta y nosotros podamos guiarlos a ustedes de manera adecuada por el camino correcto para que ustedes puedan lograr ese tan anhelado sueño americano que empieza con el paso que usted va a dar. Es decir, si ustedes no dan ese paso, nunca lo van a lograr. Gracias una vez más. Los esperamos en una próxima oportunidad.